La educación es uno de los desafíos más importantes para cualquier sociedad para desarrollar y además dar oportunidades de prosperar a sus miembros. Hoy conversaremos sobre educación con Álvaro Puente, quien es un educador con una amplísima experiencia, ha dirigido muchos establecimientos educativos, programas radiales y también es columnista de varios medios de comunicación. Álvaro, le agradezco muchísimo por estar en este espacio digital. Un gusto, Oscar, y un gusto que me invites a tocar un tema que me apasiona como la educación. Sí, conocemos su pasión por la educación y sabemos que siempre ha sido muy activo justamente en el debate sobre la educación en Bolivia, un debate que creo que es tan necesario como lamentablemente ausente de nuestra realidad, por así decir. ¿Cómo es el diagnóstico que usted haría sobre el estado actual de la educación en Bolivia? Mira, un tema muy importante es que, por ejemplo, te das cuenta que donde hay más problemas y más protestas por el tema educativo es en Chile. Pues es el país que tiene mejor educación. Y nosotros que tenemos la peor educación es donde la gente está más contenta con lo que tiene. Porque lo que no conoces no lo valoras. Lo que no tienes nunca, lo que nunca has tenido, no lo extrañas. Entonces, ahora el tema educativo en Bolivia es una de las deficiencias más graves. Nuestro diagnóstico es elemental. Bolivia es el país más pobre de nuestro continente americano. Somos los más atrasados y fuimos los primeros. Cuando nace Bolivia, ¿no? Como país, como riqueza, como esperanza, como futuro, cuando nace Bolivia era Potosí, Bolivia. Y esa era la imagen. Los tarijeños escogen ser Bolivia en referéndum porque eran Argentina, que se había independizado en 1810. Y Tarija era Argentina. Y cuando nace la independencia de Bolivia, que era el último país que dejó España, el 25, el último independizado, Tarija dice, nosotros fuimos Bolivia, y Córdoba pidió ser Bolivia, y Salta pidió ser Bolivia, todas esas... No, a Tarija le permitieron porque ciertamente había sido algún tiempo dependiente del virreinato de Charcas. Y ganó evidentemente ser Bolivia, ser Argentina, que les interesaba. Bolivia era el meollo, el centro del continente. 50 años más tarde ya éramos el último país de Sudamérica, el más pobre. El índices de mortalidad, de falta de salud, de pobreza más grandes. Y es que todos implementaron un sistema educativo menos Bolivia. Bolívar se desesperaba, se trajo a su maestro de ministro de Educación, lo botaron de Sucre, no pudo hacer nada, no hubo cambios. Nosotros que fuimos ese centro, que fuimos lo más importante, ahora somos los últimos, porque somos los únicos que no hemos hecho educación. Uruguay regó de escuelas el país, era un país que no tiene nada más que potreros y vacas, no tiene ningún mineral, no tiene ningún otro recurso natural, y fue el primero de todo el continente en calidad de vida, en renta per cápita, en todo eso, porque fue el primero que cambió educación. Ahora lo ha superado Chile, ya hace unos 20 años que el índice los índices sociales están mejor en Chile, y es porque Chile cambió la educación y está por encima de Uruguay. Nosotros somos los últimos, y ahora me preguntas diagnóstico de ahora. Siempre hemos estado mal, pero ahora se nota más. Ahora, con la escuela cerrada, con los maestros que tienen que inventarse cómo llegar al alumno, descubrimos que son los maestros con menos recursos para hacerlo. Y nuestras escuelas son las que tienen menos recursos tecnológicos, no llega el internet a ninguna parte, no llega nada. Entonces la situación está alarmante. Siempre fue mala, pero ahora con esta situación se nota mucho más nuestra miseria y la escuela es mucho más tediosa de lo que siempre fue. Álvaro, y con la pandemia que usted mencionaba, obviamente se han agravado todos estos problemas. Hay una preocupación entre los padres y un dilema, yo diría, a nivel nacional. Ya el año pasado se clausuró el año escolar, este año se está avanzando con la apuesta digital, con las limitaciones que usted tiene, de que yo creo que es una minoría de las familias las que tienen un verdadero acceso a la conexión digital. ¿Qué se puede hacer o qué se debiera hacer en lo que queda de este año 2021, además tomando en cuenta que estamos nuevamente con un rebrote de la pandemia?
Mira, está dramática la situación. ¿Qué se debiera hacer? Volver lo antes que se pueda a lo presencial. El niño necesita convivir. Nosotros podemos pasar en nuestro escritorio encerrados en casa todo el tiempo que haga falta. El niño necesita descubrir que no es el único en el mundo, necesita aprender a tener amigos, necesita correr y saltar con otros. Los chicos están desesperados y en nuestra sociedad boliviana es tediosa la realidad de las familias. Los chicos escapan, los chicos de la calle son miles, porque vivir en su casa a veces es un infierno. Entonces los chicos son los que más están sufriendo la violencia familiar, el malestar familiar, la falta de cultura y de medios de sus padres para disfrutar de la vida. Entonces está terrible la situación del niño. Y encima se encuentra con una escuela que debiera el maestro hablarle, pero él no sabe porque no tiene internet o no tiene teléfono, o hay un teléfono para 5 hijos en la casa porque la madre ha conseguido. Y apenas tienen internet, es un desastre, el chico está sufriendo terriblemente. Entonces, que las escuelas se preparen para tener aulas con la mitad de alumnos y que tengan un día unos y otro día otros, o una semana unos o la otra semana los otros, o un tercio, pero tiene que empezar a darse presencial, aunque solo sea por el equilibrio emocional del chico y por aprender todas lo que es relaciones sociales. Y después hay que ver de ponerle otros incentivos a los maestros. Hay pueblos, Santa Cruz y Tarija, que han hecho convenios con Radio Santa Cruz para tener clases. Radio Santa Cruz, que tiene el sistema para adultos, lo están adaptando y lo están ofreciendo en otros horarios, y hay pueblos que lo han logrado. Hay pueblos donde el maestro está visitando todas las casas, porque son cosas chiquitas. Hay pueblos, los más graves, donde todo es presencial y perdidos en el monte, el maestro sigue con sus alumnos teniendo clases. En el campo es donde menos medios hay, pero es donde más se está inventando nuevas maneras. En los pueblos más cercanos y en los barrios más periféricos es donde la situación es más dramática. Álvaro, ¿y qué se podría hacer en el futuro? Me refiero, por ejemplo, el próximo año está avanzando el proceso de vacunación, obviamente. Esperemos, ojalá sea posible volver este año a las clases presenciales. Supongo que el próximo año seguramente va a haber, para recuperar lo que los alumnos no han recibido. No tiene recuperación. Ese tiempo perdido no va a volver a haber. Y tampoco hay que entender la educación como que tenían que haber conocido 50 datos, 50 temas y estamos en 25. Punto. El tema no es qué cosas han aprendido, porque lo que has memorizado no te queda, sino qué cosas han entendido, cuánto han desarrollado la inteligencia. El tema no es cúmulo de tareas no realizadas, sino competencias, habilidades no desarrolladas. Y eso tenemos que empezar siempre de nuevo y siempre hacerlo. Entonces hay que empezar lo antes posible a trabajar estos temas con los chicos. Si mañana pudieran, yo qué sé, los maestros inventarse la manera de hacerles investigar, de hacerles buscar cosas, de hacerles descubrir, estaríamos empezando un desarrollo de ese chico. Hayan tenido antes algo o no lo hayan tenido antes, hayan perdido con la pandemia la mitad de sus clases o no. Hay que empezar un trabajo de crecimiento, sí, porque has estado enfermo, yo que sé, en cama 2 meses, no se trata de que recuperes, se trata de que empieces a vivir lo antes posible, y eso es lo más importante que hay, empezar a buscar, empezar a cambiar, empezar a investigar, empezar a que el chico sea parte activa de su conocimiento. Eso sería el ideal para que recuperemos lo que hemos perdido de crecer, que es ponernos a crecer lo antes posible, pero no contar los centímetros que nos faltaron, empezar ahora a crecer, es lo que hay que hacer en este tema. La otra mentalidad de que los chicos son discos duros que llenamos de datos y que nos quedan algunos, no es así el chico no es un disco duro. Me gusta mucho la convicción y el entusiasmo con el que usted habla de la educación, Álvaro. Y sobre eso quería salir un poquito de la coyuntura y preguntarle, usted que ha vivido para la educación, ¿cuáles serían sus principales planteamientos para reformar la educación boliviana y que realmente sea un instrumento de progreso, desarrollo, de prosperidad para toda la población? Mira, el problema ahora más grave es la falta de maestros capaces.
tenemos 150.000 maestros, no es que falte gente, pero es que no son maestros. No son maestros, nadie los ha preparado. No sé si tú has empezado alguna vez una empresa o has manejado empresas, el drama más grande es buscar la gente mejor para trabajar. En Bolivia, en educación, no se busca la gente mejor. Por ley, no se busca, no se puede buscar. El Estado tiene que contratar a los maestros que salen de la normal. Hasta el más mediocre tienen que darle trabajo. Noel Kempff, el mejor biólogo boliviano, no podía ser maestro de escuela, no tenía derecho a ser maestro. El derecho no es de Noel, el derecho es del niño a que le enseñe el mejor. En Bolivia eso no es así. Aquí no se selecciona el maestro, nadie da examen de competencia, no se busca el mejor cuando hay una plaza, entran todos, toda la tumulta. Entonces, lo primero, lo urgente es seleccionar maestros. Eso hace que hasta los mediocres que hay ahora tuvieran que prepararse mejor para poder acceder, tuvieran que luchar por el cargo. Y después hay que hacer algo para que luchen para quedarse en el cargo. No, ahora no pasa, la única carrera en la que no te importa ser mediocre es ser maestro, la carrera más sagrada. Tú sabes que cuando médicos en Alemania pidieron mejor sueldo y equipararse con los maestros, la Angela Merkel les dijo no. Ustedes son lo que son porque tuvieron maestros de calidad. Entonces los maestros esos siempre estarán por encima. O sea que los maestros ganan más que los médicos. Sí. En España gana más con frecuencia, por ejemplo, un maestro de colegio que un catedrático de universidad. Y hay muchos que tienen, trabajan en la universidad, pero consiguen el ítem de nivel de educación de colegio. Ese es el tema principal, que haya competencia, que haya lucha para ser maestro, porque va a haber formación para ser maestro. Primer cambio que tiene que ser con urgencia, y segundo, ya empezar a formar maestros mejores, pero no hay que formar tantos maestros mejores porque los forma la universidad. Un buen biólogo se les da un posgrado en pedagogía. Aquí no, el biólogo es medio biólogo, el físico es medio físico, no aprovechamos a los profesionales. Otro cambio que hay que hacer, pero ya en segundo término, después de esta contratación y selección, es cambiar el currículum, que es qué enseñar y cómo enseñar. Nuestros maestros no están preparados, cuando estén preparados sí será urgente darles algo mejor. Pero lo primero es el magisterio, porque la educación es una relación entre dos personas. El uno que es capaz de ilusionarle y de demostrarle horizontes nuevos y de hacerlo trabajar y de hacerlo responsable, y el otro, la serie de campos en las que se hace esto. Lo importante sobre todo la parte personal, y después viene el currículum, que son los programas, etcétera, que son importantes, pero no tanto. Álvaro, hace ya más de 10 años se aprobó una nueva constitución política del Estado, la cual reconoce las autonomías, reconoce los gobiernos departamentales autónomos y establece la educación como una competencia concurrente entre los tres niveles, el nacional, el departamental y el municipal. Sin embargo, la educación sigue centralizada. ¿Cómo usted, con su conocimiento y experiencia, plantearía que debiera ser esta distribución de competencias y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno? Primero, la ley Avelino Signani, la ley que rige la educación ahora, es hecha posteriormente a esa constitución y sin embargo es absolutamente centralista. Todo lo hace el poder central. La gobernación cruceña fue la única que puso, ¿cómo se llama? Le puso juicio al gobierno, amparo constitucional que se llamaba antes, porque un recurso no se reconocía la participación de las otras instancias de gobierno. Y se salió aprobado, pero no se ha hecho cambios especiales en eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reclamar el derecho. Porque primero tiene que ser distinta la educación que se da a un niño de Aymara que a un niño de la Chiquitanía, donde la historia de los jesuitas y las posibilidades de vida son distintas en los dos lados. Tiene que enfocarse un poco a partir de sus distintas realidades para formarlos para sus distintas futuras realidades también. Entonces tiene que haber una capacidad de diseño curricular autónoma. Debe haber un control central nacional, que haya un mínimo
pero debe haber, cada departamento, cada región debe tener sus diversidades. En eso es urgente tener. Después, en esta exigencia de la calidad docente debe participar cada región, cada departamento. Pero hay mil cosas en las que, y ¿cómo te diría? Exigir participación en la selección, en la formación docente y en la adaptación curricular es elemental, es básico. Hay ámbitos que no están trabajados por el gobierno, que es, por ejemplo, la de educación inicial. El ministerio se ha hecho a un lado. La gobernación ahí podría hacer que se entreguen a las escuelas y los gobiernos municipales, que se entreguen a las escuelas chicos que ya los has despertado en la educación inicial. Un buen kinder despierta una autoestima, por ejemplo, perfecta. Despierta habilidades y dominios motores preciosos. Dicen que esos primeros años son irreemplazables. Son claves. El niño aprende que hay límites hasta los 3 años. A los 4, 5, hasta los 6 años tienes tiempo para desarrollar toda una serie de valores iniciales fundamentales, bellos. Eso sí se puede hacer y nadie lo ha hecho todavía, porque el gobierno no da recursos especiales, pero se podrían buscar y destinar. Ser piedra del zapato para reclamar todo lo que nos falta es una forma de participar también y no se ha hecho lo suficiente. Ser horizonte o tener la capacidad de presentar horizontes nuevos a tu pueblo, a tu población, que los Canvas soñemos con ser mejor formados, es una forma de lograr esa participación de todos. Se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante es que no nos quedemos como estamos, dormidos con la porquería de educación que tenemos, porque no sabemos lo que nos falta. Tenemos que contar a nuestra gente lo que nos falta y hacer descubrir que no crecerá una región ni un país mientras no cultive a su pueblo. Podemos tener caña de azúcar o gas, es lo de menos. Eso estará ahí siempre. Lo que hace grande a un pueblo es su gente. Álvaro, le agradezco realmente. Ha sido un gusto escucharlo porque es un tema fundamental y creo que entre todos tenemos que hacer lo que usted nos dice, ser piedra en el zapato en materia educativa. Ojalá lo logremos y ojalá logremos que nuestro pueblo sueñe con algo más. Es la única forma de que alguien se preocupe de darle. Muchas gracias. Un gusto estar contigo, gracias, Oscar, gracias, y Álvaro. un gusto discutir de estos temas. Le agradezco mucho. No hay estudio que analice el proceso de desarrollo de los países más avanzados que no llegue a la conclusión que la educación ha sido uno de los principales elementos para alcanzar esos niveles de progreso y prosperidad que los caracterizan. En Bolivia, lamentablemente, no lo tenemos. Y yo no voy a aumentar casi nada más a lo que ya nos explicó con tanto conocimiento, con tanta pasión, con tanta experiencia Álvaro Puente. Pero sí quisiera invitar a todos quienes nos están viendo, a quienes nos siguen, y a la sociedad en su conjunto, a que debemos preocuparnos por nuestro sistema educativo. Este debiera ser uno de los principales elementos del debate público, de la discusión, yo diría casi diaria, de los desafíos que tenemos para nuestro progreso y nuestro desarrollo. Y sin embargo, es un debate inexistente. Espero que vamos avanzando en realmente discutir cómo mejorar la educación, porque será la forma que le demos oportunidades a las nuevas generaciones de vivir en un país donde puedan prosperar, donde puedan darle mejores condiciones de vida a sus familias y donde puedan salir adelante. Muchas gracias por seguirnos como siempre en este espacio digital mediante sus redes sociales.